¿Sabían que en Papúa Nueva Guinea existe un grupo humano llamado los Camula? Caracterizados porque, tras la exploración de un fanático de películas de Sylvester Stallone que les mostró un montón de imágenes, su nueva religión fue adorar a Ra. Una religión, al fin y al cabo. Mi pequeña chiquita, ¿y usted en qué cree? Yo creo firmemente en que tú deberías suscribirte al canal. ¡Oh, tan bella! Acompáñenme. Hola gente maravillosa en algún lugar del mundo, yo soy Cristo y quiero compartirlo con ustedes. Quiero compartirlo contigo. El tema de hoy es el que se trataría normalmente en teología, el estudio de las religiones, pero no de una perspectiva de opinión. El video que voy a hacer no es una crítica u opinión desde mi perspectiva, sino que vamos a analizar hechos de cómo van las religiones en el mundo a 2020. Aunque quiero anticiparles que a futuro probablemente sí dé mi perspectiva de qué opino sobre las religiones. Así que anticípense comentando qué opinan ustedes, cuál es su perspectiva, en qué creen, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo del video vamos a hacer una exploración más bien geográfica y con hechos de qué ocurre con las religiones más seguidas a día de hoy. Para empezar vamos a definir qué es una religión. Según la RAE, una religión vendría a ser el conjunto de creencias, normas, conductas y tradiciones que un grupo humano comparte en relación con la adoración a una divinidad o varias divinidades. En ese sentido, quién sabe si algún día un pequeño grupo podría convertirse en los adoradores de Vegeta 777. Quién sabe. A partir de este concepto podemos preguntarnos ¿cuántas religiones hay? Esta pregunta tan compleja tendría muchísimas variantes, sobre todo porque no podemos llegar a conocer todas las religiones existentes. Sin embargo, el filósofo Kenneth Scholler, en su libro sobre todas las religiones y lo que hay que saber, ha determinado, y es la respuesta más aceptada, que a día de hoy existen unas 4.200 religiones activas. Eso sin contar con todas las que a lo largo de la historia han desaparecido. Y pues sería una locura empezar a hablar sobre todas las religiones existentes, por lo tanto vamos a hacer un análisis de las religiones predominantes de la población mundial. Realmente, si analizamos un aspecto geográfico, hay 7 religiones que predominan en al menos un país. Vamos a ir mencionándolas hablando de cuáles son sus características, cuáles son los países en los que predomina y su cantidad de seguidores. La primera, por supuesto, es el cristianismo con todas las ramificaciones que pudiera tener. En 2020 tiene cerca de 2.400 millones de adeptos, convirtiéndola en la religión mayoritaria del mundo. Además, es la religión predominante de 128 países. Un dato curioso es que el cristianismo es la única religión presente en los 5 continentes. Y el país con mayor porcentaje de creyentes es el Vaticano, con 100% de creyentes. Claro que sí, imagínense la gran traición que sería no ser creyente en el Vaticano. Entre las características principales podemos mencionar que su libro sagrado es la Biblia. Qué dato curioso, Biblia literalmente significa el libro. De ahí podemos sacar de hecho la palabra biblioteca. Y además de las normas expresadas en este libro, se menciona como su profeta principal a Jesucristo, del que se esperaría la segunda venida. En segundo lugar está el Islam o islamismo, que a 2020 tiene unos 1.900 millones de seguidores. Aunque realmente es también la religión que más adeptos está ganando a día de hoy. Es la religión predominante de 49 países del mundo y el país más islamista de todos es Marruecos, con un 99,9% de personas que siguen esta tendencia. El libro sagrado del Islam es el Corán y su profeta más seguido es Mahoma. Aquí un dato curioso. Existen países que se denominan teocráticos. Recuerden que teo es religión. Un país teocrático es aquel cuya constitución y normas se basan en los textos bíblicos, como por ejemplo Irán, donde lamentablemente, justo debido a las normas de esos textos bíblicos, tienen leyes como por ejemplo la infidelidad femenina es ilegal o que la homosexualidad en varones se castiga con la muerte. Sí, porque lo dice el Corán y también la Biblia. Curiosamente, el tercer grupo dogmático no es una religión, pues 1.200 millones de personas aproximadamente se caracterizan por ser no afiliadas a ninguna religión. Y existen 6 países en el mundo donde predomina la no afiliación.
de las cuales República Checa es la que tiene esta tendencia mayoritaria con el 78% de no afiliados. Y realmente, puede que esté relacionado o no, pero es un país que está avanzando muchísimo en el desarrollo humano. Por ejemplo, han disminuido al mínimo sus índices de delincuencia. Los únicos otros 5 países donde predomina la no afiliación son Estonia, China, Corea del Norte, Corea del Sur y Japón. Dato importante, China tiene una característica especial en la que cualquier religión o dogma tiene que pasar por el Partido Comunista Chino. Entre las noticias cristianas es muy común ver cómo hay maltratos hacia cristianos, cuando realmente el maltrato es hacia todas las religiones. Entre las ramas de no afiliados podemos contar a, tal cual, los ateos que no tienen religión. Luego están las personas agnósticas, que realmente están como en el punto intermedio, que no saben realmente cuál será un Dios verdadero, pero creen que hay uno. Y también está un grupo más, los antiteístas, que son personas en contra de la religión. La cuarta religión más seguida es el hinduismo, con cerca de 1.170 millones de creyentes. Aunque realmente solo hay 3 países donde predomina esta religión. Y son, curiosamente, en primer lugar, Nepal, con 80% de creyentes, seguido de India. Y por último, la isla de Mauricio en África. Los seguidores del hinduismo catalogan a esta como una de las primeras religiones de la historia y su libro sagrado serían los textos védicos. No tienen un profeta principal, aunque sí varios dioses aglutinados en sus creencias. En quinto lugar está el budismo, con cerca de 500 millones de seguidores. El budismo es la religión predominante en 8 países del mundo, aunque todos ellos están en Asia. Y el país más budista de todos es Camboya, seguido de Tailandia. También podemos mencionar aquí a Singapur, con un dato muy curioso. Singapur es el único país donde hay como un equilibrio religioso en cantidad de creyentes de las religiones principales. De hecho, aunque el budismo es la religión más seguida, solo es la más seguida con un 32%. Características interesantes del budismo es que más que sugerir normas para la vida y seguimiento de profetas o seguimiento de textos bíblicos, lo que hacen es tratar de despojar a la persona de todo lo que es material para tratar de alcanzar el nirvana, que es el punto espiritual más alto de su creencia. Lisa Simpson, por ejemplo, es budista. En sexto lugar, con unos 430 millones de seguidores, está lo que se denomina las religiones tradicionales, llamadas así porque son una religión muy propia de la región. Y existen solo 2 países predominados por religiones tradicionales, que son Taiwán y Vietnam en Asia. Y en séptimo lugar tenemos el judaísmo, que tiene unos 14 millones de seguidores. Esta religión realmente solo es predominante en un país, y es Israel. El libro principal de los judíos es el Torá. Y una cosa interesante es que el Torá, el Corán y la Biblia son muy parecidos, cuya única diferencia suele ser a veces el idioma. De hecho, el Pentateuco de la Biblia se comparte por esas 3 doctrinas. La diferencia entre el cristianismo y el judaísmo es que para los judíos Jesús no es un Mesías, no es el Mesías principal, y por lo tanto, aunque lo consideran como una persona admirable, no es más que eso, una persona. Los judíos aún están esperando la primera venida del Mesías, y se podría considerar que sus profetas principales realmente son los patriarcas bíblicos, dígase Abraham o el rey David. Un dato curioso que podríamos recalcar es que muchas religiones a veces se han basado en el aspecto machista y han relegado a la mujer a un trato bastante injusto. Precisamente en el judaísmo, en su oración diaria, la equivalencia del Padre Nuestro de los cristianos, tienen una frase en la que dicen: gracias, Dios, por no haberme hecho mujer, un gesto un poquito feo sobre esta religión. Y pues, si haces la cuenta, hemos mencionado ya 197 países con sus religiones predominantes. Y pues, antes de acabar, vamos a completar unos interesantes datos curiosos sobre las religiones. Ya mencionamos uno sobre qué pasa en Singapur, mencionamos un segundo sobre qué pasa en China, y para completar el mágico número 7, de Vegeta 777, para completar 7, que es un número bastante místico, vamos a decir otros datos curiosos. Estos son 7 datos curiosos sobre religiones. Tercero, Asia es el único continente en el que hay predominancia de todas las religiones que mencionamos: cristianismo, islam, budismo, hinduismo, la no afiliación y las religiones tradicionales y el judaísmo.
4. De todas las rarísimas religiones que puede haber en el mundo, como por ejemplo, seguir al espagueti volador, existe el panteísmo. La palabra panteísmo podría dividirse como pan, que significa todos, y teísmo, religión. Realmente los panteístas creen que todo es divino, y todo y todos somos parte de la divinidad y lo que debe ser sagrado. Las personas, las plantas, los animales e incluso las cosas son parte de un todo cósmico divino, lo que me parece bastante interesante. 5. La diferencia entre una religión y secta muchas veces está catalogada simplemente porque las sectas también funcionan con un gran alto nivel de control y manipulación mental, además de la privación de libertad de sus seguidores. En ese sentido te dejo a ti que pienses si se te ocurre alguna religión que más bien se acerca a ser una secta. 6. Sin embargo, yo te voy a traer un ejemplo. En Guyana, país sudamericano, el predicador James Warren creó una pequeña secta donde aseguraba a sus seguidores que los llevaría al punto de la religión verdadera, que era el mundo celestial. Esta religión se llamó la secta del templo del pueblo, y si se caracterizó por algo que la distinguió de otras sectas, es que en 1978 provocó un suicidio colectivo de 917 personas, en el punto en que les aseguró que estaban a punto de ir al reino de los cielos. Ahí mismo está el peligro de las sectas y, ¿por qué no?, de las religiones. Y 7. Hemos hablado de las religiones principales, y si algo tienen en común todas ellas es lo siguiente: todas aseguran ser la religión verdadera, ser la religión única y estar siguiendo al Dios verdadero. Para acabar, mencioné que en este video no voy a hacer una profundización de mi opinión sobre la religión porque eso será para otro video. Pero al fin y al cabo, siempre he creído que los humanos como tal estamos llamados a una concentración en algún punto en el que todos tengamos un tipo de creencia colectiva. Quizás todos creemos en lo mismo, solo que le hemos dado diferentes nombres, diferentes costumbres, y al fin y al cabo eso nos ha dividido. Creo que la religión está perfecta cuando uno la usa como una guía espiritual, pero cuando la religión priva a las personas de razonamiento y libertad como tal, y sobre todo provoca que tenga limitaciones en su trato a otras personas, ahí tenemos un problema. Pero eso lo hablaremos en otro video. Y bueno, eso es todo lo que quería aportarles en este video. Hemos hecho una perspectiva geográfica y yo creo interesante sobre cómo van las religiones en el mundo. Todos los datos que mencioné son tomados de fuentes estadísticas y les dejo los links de las mismas en la descripción del video. Espero que comenten todo lo que quieran aportar y que tratemos siempre de ser lo más respetuosos y razonables posible. Yo realmente te mando un fortísimo abrazo diciéndote que yo creo en ti. Yo creo en las personas y sobre todo en las personas que saben obrar de forma correcta. Te deseo que tengas una muy bonita semana, que la pases genial y gracias por estar aquí. Yo soy Cristo. Amén. Adiós.